placer estar con ustedes y hoy tenemos a un invitado bastante especial. Él es el director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y estamos hablando de José Alfonso Iracheta Carroll. Él es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana y tiene maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas del CID. Tiene un montón de estudios también. La verdad es que lo que nos ha sorprendido de la SEDATU, que ya son grandes amigos de aquí a Barlovento y de toda la estructura que les forma, pues es que son expertos en esta materia y precisamente vamos a hablar con José Alfonso Iracheta porque presentaron apenas esta semana la política de suelo sustentable, lo cual es bastante importante para los mexicanos y ahora nos vamos a enterar por qué. José Alfonso, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Alejandro Rivera, a tus órdenes. Hola Alejandro, un gusto saludarte. Bueno, pues ayer presentaban, nos mandaban la información de esta política de suelo sustentable, la cual habla pues de un derecho humano al suelo, que implica un derecho humano a la vivienda y tiene muchas vertientes. Entonces, José Alfonso Iracheta, nos gustaría que le platicaras a la audiencia rápidamente de qué trata esta política nacional de suelo y por qué es tan importante para el desarrollo nacional. Claro que sí, Alejandro. Mira, la política nacional de suelo es realmente relevante. El resto de las políticas, cualquier política que tenga que ver con vivienda, con desarrollo urbano, con ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, tiene que partir necesariamente del suelo. Si no tenemos una política fuerte de suelo que establezca criterios técnicos para orientar la toma de decisión, difícilmente cualquier otra política va a poder tener éxito, por muy buena que sea en cuanto a sus planteamientos. Y eso es por una razón muy sencilla, y es que cualquier actividad humana, o la inmensa mayoría de las actividades humanas, parten del suelo, y por lo tanto las decisiones del suelo tienen que ser la base para impulsar el resto de las decisiones, insisto, que tengan que ver sobre todo con el desarrollo urbano, aunque el tema ambiental también es muy relevante. Y otro factor que yo considero que es muy importante, la política de suelo siempre ha estado inmersa en el debate público, pero vinculada a otros temas. Por ejemplo, siempre ha estado, cuando hablamos de vivienda, también hablamos de suelo. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, también hablamos de suelo, pero no era una política específica, visible, que permitiera subir al debate público algunos de los instrumentos fundamentales para la gestión del suelo y que son determinantes en otros países de América Latina y virtualmente en todo el mundo desarrollado. Por ejemplo, cómo gestionar el suelo para que la población de menores ingresos puedan acceder a una vivienda bien localizada y que no se vean obligados a irse a un asentamiento irregular, por ejemplo, como ocurre en México y también en el resto de América Latina. Pero otra vertiente es cómo podemos, a través del suelo, generar capacidad financiera a los gobiernos locales, particularmente a los municipios, para que tengan esta capacidad de proveer de servicios básicos y de infraestructura a toda la población. El día de hoy los municipios, o muy pocos municipios realmente, tienen capacidad de proveer estos servicios. Y es un problema estructural, no tienen mecanismos para generar ingresos suficientes que les permitan resolver la problemática de una ciudad que está creciendo y creciendo cada vez más. Entonces, estos son como los grandes ejes que toca la Política Nacional de Suelo y que a mí me parecen fundamentales porque tienen la capacidad de cambiar la estructura, no solo de la toma de decisiones, sino también de cómo se implementan pues todas las políticas que tienen que ver con la ocupación del territorio. Estamos platicando con José Alfonso Iracheta Carroll, él es director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y en efecto, esto que mencionas, José Alfonso, es muy interesante y sobre todo creo que un punto toral para nuestra audiencia sería también saber, en lo que concuerdo contigo, es importante la tenencia de las familias a veces de escasos recursos de un suelo donde puedan vivir, donde se puedan desarrollar. ¿Cuáles son los mecanismos o qué mecanismos se podrían plantear desde esta política nacional de suelo precisamente para que poco a poco las familias de escasos recursos puedan tener un acceso a una vivienda a través del suelo, como bien tú dices, pues que es básico para el desarrollo nacional? Sí, son dos mecanismos fundamentales, uno es reactivo y el otro es proactivo, es más de planificación. El primero, el reactivo, tiene más que ver con
regularizar la tenencia de la tierra en aquel suelo que ya está ocupado, ¿no? Las colonias, los poblados que conocemos todos, donde ya tenemos asentamientos irregulares y en muchos casos que tienen 10, 20, 30, hasta 40 años. He encontrado que las familias llevan viviendo ahí y en todo este tiempo nunca han tenido una certeza de su patrimonio, un título de propiedad que los ampare como propietarios del suelo y de la vivienda en donde están. Ahora, cuando dije que es un medio reactivo, es en el sentido de que el problema ya existe y tiene que haber una intervención del Estado para resolver esta problemática y para incorporar de la mejor forma posible estos barrios, estas colonias al resto de la ciudad. Entonces, este es un enfoque que va detrás del problema, por decirlo de un modo, y simplemente va tratando de resolver una problemática social, económica y territorial que está virtualmente en todo el país. Ahora, el enfoque que a mí me parece que en realidad tiene el potencial para resolver este problema va desde el otro lado. No vayamos detrás, vayamos por delante. Si ya sabemos que hay una problemática urbana y poblacional en donde se está ocupando el territorio no de la mejor forma posible, pues generemos una oferta de suelo, una alternativa para las familias de menores ingresos para que puedan acceder a este suelo formal desde un principio. Y además un suelo formal, bien localizado, con acceso a los equipamientos, infraestructuras, a espacio público o actividad económica. Y de este modo, cuando estás generando esta oferta de suelo, una familia ya puede decidir si le conviene más estar en el suelo formal adecuado o no. Pero aquí la clave es un tema de generar esta alternativa, porque la irregularidad, en la inmensa mayoría de los casos, es un tema de qué puedo hacer con los recursos que yo tengo. Y la realidad es que con los recursos de muchas familias, lo único que pueden hacer es localizarse en un asentamiento irregular. Entonces buscamos romper esta dinámica, insisto, a través de generar esta oferta, pero que es una oferta de suelo adecuada dentro de un desarrollo urbano que tiene todo lo que debería tener una ciudad. Los equipamientos, el acceso a las escuelas, a los hospitales, al transporte público y sobre todo que sea mixto en todos los sentidos, que sean varios estratos socioeconómicos o diferentes estratos socioeconómicos los que viven ahí y evitar esta concentración donde en un lado viven los pobres, en otro lado vive la clase media y en otro lado viven los ricos. Lo que buscamos es integrar a la sociedad. Oye, fíjate que yo creo que como hace mucho no se ponía atención a este tipo de cuestiones, hemos tenido de invitados aquí a diferentes personalidades vinculadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, y en efecto están poniendo mucho énfasis, sobre todo en una cuestión también cultural y ambiental, que es lo que me llama la atención de lo que bien dices tú, con la cuestión de homologar y que no exista esta clasificación social de diversificar o más bien de que no se diversifique, ¿no? De que solo vivan clases medias, clases bajas, divididos por regiones. Y en este sentido, en la presentación de esta política nacional de suelo, hablaban ustedes también de un respeto al propio ecosistema y sobre todo a las culturas que existen. ¿Cómo ha sido el trabajo y qué tan difícil es homologar en un país como México culturas, respetar la biodiversidad que de por sí pues es muy compleja en nuestro país? Supongo que ha sido un trabajo enorme para ustedes. Sí, es gigantesco y es un reto enorme. Empiezo por la parte ambiental. Para tener una mejor calidad del ambiente, necesariamente tienes que tener un control sobre cómo estás ocupando tu territorio. De nuevo, el caso de los asentamientos irregulares, es muy común que se ocupen zonas de valor ambiental, incluso zonas protegidas, parques nacionales, pero también zonas que tienen valor productivo o zonas que simplemente son de valor paisajístico, histórico, patrimonial de nuestro país. Entonces, si queremos tener ecosistemas sanos y queremos que algún día tengamos realmente una calidad alta del ambiente de nuestro país, no solo en términos de aire, sino de agua y sobre todo de los ecosistemas, necesariamente tenemos que controlar cómo es que la actividad humana va ocupando el territorio y cómo va transformando el territorio. Entonces, si tenemos instrumentos adecuados para
decir, esta es la zona en donde yo quiero que crezca mi ciudad y esta zona la tengo que preservar y tengo los instrumentos, entonces sí puedes garantizar que las áreas de valor ambiental y que le dan fuerza a los ecosistemas se mantengan, se preserven e incluso se incrementen y mejoren su calidad. Entonces, la parte territorial del suelo con la parte ambiental van de la mano, ¿no? O sea, no se pueden separar de ninguna forma y una complementa a la otra. Ahora, respecto a las diferencias culturales del país, pues sí, como se ha dicho 1,000,000 de veces, ¿no? No hay un México, sino hay muchos Méxicos y cada región es un mundo. Lo que nosotros buscamos es que las intervenciones que se tengan en el territorio busquen reflejar precisamente la cosmovisión y las características, las tradiciones que tiene el lugar. Por ejemplo, en el Programa Nacional de Vivienda hay 7 componentes que conforman lo que entendemos ahora como vivienda adecuada. Y uno de los componentes es la adaptación cultural. Es decir, no es lo mismo construir una vivienda en Yucatán que en Guerrero, que en Sonora. Son diferencias, son radicales las diferencias, ¿no? Entonces, no podemos hablar de una política homogénea, ni de suelo, ni de vivienda a nivel nacional, sino que se tiene que adaptar necesariamente a las características locales. Y justamente estamos trabajando de la mano con los organismos de vivienda para que eso ocurra y que se respeten estos usos y costumbres. José Alfonso, pues el tiempo en radio apremia, de verdad es que nos has aclarado muchas cuestiones de esta política nacional de suelo. Ojalá que podamos conversar pronto otra vez para que nos amplíe sobre todo la relación que tiene con la Agenda 2030, con el Plan Nacional de Desarrollo y con otras cuestiones institucionales que le interesan bastante a la gente porque, como bien dices, pues son de carácter nacional. José Alfonso Iracheta Carroll, director del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Barlovento. Te agradezco mucho, Alejandro, y con todo gusto cuando me invites te acompaño. Bueno, pues ahí está, gracias por la disposición, son la 1:49 y en un momento volvemos ya con Lourdes Piña Soria, Barlovento Informa.